Luis Alfredo Garavito Cubillos. Conocido por muchos como La Bestia, es uno de los asesinos en serie más temidos y recordados de la historia no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Su nombre está vinculado a uno de los capítulos más oscuros del crimen en América Latina, un relato que combina la tragedia personal de un hombre marcado por una infancia difícil, con una brutalidad desmedida que lo llevó a cometer los crímenes más atroces contra los seres más inocentes, los niños. Su historia es tan estremecedora que ha sido analizada por criminólogos, psicólogos, periodistas y documentalistas de diferentes países, intentando responder la pregunta de cómo un ser humano puede llegar a tal nivel de crueldad. La vida de Garavito no es solo la narración de un asesino, sino también un espejo de una sociedad marcada por la violencia, la pobreza y las fallas en la protección de los más vulnerables. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un municipio del Quindío en Colombia. Su infancia estuvo lejos de ser la de un niño feliz. Su padre era alcohólico y violento, y su madre no lograba detener los abusos y maltratos que se vivían dentro del hogar. Desde pequeño, Garavito sufrió golpes, humillaciones y rechazo. Además, se sabe que fue víctima de abusos sexuales por parte de vecinos y personas cercanas, un trauma que lo marcaría de por vida y que deformó su visión de la infancia y de las relaciones humanas. Creció sin afecto, rodeado de violencia y sin las bases emocionales necesarias para desarrollarse de manera sana. Estas experiencias tempranas, sumadas a su carácter retraído y difícil, comenzaron a moldear a un individuo lleno de frustraciones, con resentimientos profundos y con una personalidad que más tarde derivaría en impulsos criminales. En su adolescencia, Garavito mostró comportamientos problemáticos. Era un joven inestable, con ataques de ira y dificultades para socializar. Aunque intentaba encajar, rara vez lograba mantener amistades duraderas. Estudió hasta cierto nivel básico y pronto empezó a trabajar en diferentes oficios: ayudante en tiendas, vendedor de productos, trabajador ambulante. Su vida laboral estuvo marcada por la inestabilidad, nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar y viajaba constantemente por distintas ciudades de Colombia. Esa movilidad sería clave más adelante, pues le permitió cometer crímenes en varias regiones sin ser detectado con rapidez. A lo largo de su juventud también desarrolló una fuerte adicción al alcohol, lo que agravó su temperamento violento y sus cambios de humor repentinos. Hacia finales de la década de 1980 y principios de los 90, Garavito comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Sus víctimas predilectas eran niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, en su mayoría varones de familias humildes, muchas veces en situación de calle o con necesidades económicas. Sabía perfectamente a quiénes elegir: pequeños desprotegidos, fáciles de manipular y menos propensos a ser buscados con urgencia por las autoridades en caso de desaparición. Su modus operandi era meticuloso y frío. Para acercarse a los niños se disfrazaba y adoptaba diferentes identidades, fingía ser un trabajador social, un sacerdote, un agricultor necesitado de ayuda, un profesor o incluso alguien que ofrecía trabajo a los menores. Con palabras amables y falsas promesas, lograba convencerlos de acompañarlo. Una vez que tenía a sus víctimas aisladas, las sometía a un infierno. Garavito amarraba a los niños, los golpeaba y abusaba de ellos con un sadismo indescriptible. Muchos eran torturados durante horas antes de ser asesinados. Sus métodos de muerte incluían estrangulamiento y degollamiento. Después abandonaba los cuerpos en lugares apartados: potreros, cañadas, zonas boscosas y áreas rurales. El horror era tan grande que cuando las autoridades comenzaron a encontrar los restos, se dieron cuenta de que no se trataba de hechos aislados. La crueldad se repetía en cada caso, y el patrón era evidente: siempre eran niños varones, siempre de familias pobres, siempre con señales de tortura y abuso. Durante casi una década, Garavito actuó sin que nadie sospechara que un solo hombre era el responsable de tantas desapariciones. Colombia vivía en ese momento un contexto difícil, con el narcotráfico, la violencia de los carteles, la guerrilla y los paramilitares, lo que hacía que muchos de estos crímenes pasaran desapercibidos en medio del caos. Además, en varias ocasiones los desaparecidos eran confundidos con casos de reclutamiento ilegal o desplazamiento. Esto le dio a Garavito una ventaja que explotó al máximo. Se calcula que asesinó a más de 200 niños en diferentes departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Huila, Meta,
entre otros. El descubrimiento de la magnitud de sus crímenes comenzó a gestarse en la segunda mitad de los 90. En 1997, la policía y la fiscalía empezaron a notar la similitud entre varios casos y decidieron investigar a fondo. Fue gracias al testimonio de un niño que logró escapar de sus manos que se pudo elaborar un retrato más claro del agresor. El menor describió a un hombre de mediana edad, con ciertos rasgos físicos y un comportamiento extraño. Esta pista fue fundamental para comenzar a seguir la pista de Garavito. La captura de Luis Alfredo Garavito ocurrió en 1999 en Villavicencio, Meta. Cuando lo arrestaron, llevaba consigo documentos y pertenencias de algunos niños desaparecidos. También se encontraron en su poder cuadernos en los que llevaba un registro macabro de sus víctimas. En los interrogatorios, terminó confesando sus crímenes con una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Reconoció que no podía controlar sus impulsos, que sentía la necesidad incontrolable de asesinar y que después de cometer los crímenes experimentaba una especie de calma momentánea. Su relato dejó en evidencia la mente perturbada de un hombre que, aún consciente de lo que hacía, no mostraba remordimiento real. Permíteme detenerme un momento en este punto tan intenso del relato. Si este video te está resultando interesante y quieres apoyar este canal, te invito a que dejes tu like y te suscribas ahora mismo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido sobre temas históricos, misteriosos y casos que han marcado al mundo. Ahora sí, continuemos con la historia. El juicio contra Garavito fue uno de los más mediáticos y polémicos de la historia de Colombia. Fue hallado culpable de al menos 138 asesinatos comprobados, aunque la cifra real de víctimas podría superar las 200. El problema radicó en que la legislación colombiana en ese momento no contemplaba la pena de muerte ni la cadena perpetua. Por ello, aunque la suma de todas sus condenas alcanzaba los 1.853 años de prisión, la pena máxima efectiva que podía recibir era de 40 años, según la ley vigente. Esta situación generó una enorme indignación en el país. Muchas familias no podían entender cómo un hombre que había cometido semejantes atrocidades podía recibir un castigo tan limitado. En años posteriores, la presión social llevó a que el Congreso de Colombia discutiera reformas legales. En 2006, se aprobó una ampliación de la pena máxima a 60 años, pero para muchos seguía siendo insuficiente frente al dolor causado por Garavito. Hubo incluso debate sobre la cadena perpetua y la pena capital, aunque en Colombia no se aplican. Este caso se convirtió en un referente para cuestionar la debilidad del sistema judicial frente a crímenes tan graves. En prisión, Garavito llevó una vida marcada por la polémica. Decía haberse arrepentido, afirmaba haber encontrado a Dios y participaba en actividades religiosas. Incluso pidió perdón públicamente a las familias, aunque la mayoría consideró que sus palabras carecían de sinceridad. Al mismo tiempo, su nombre generaba miedo y repulsión. Era visto como el monstruo más temido del país, alguien cuya existencia recordaba lo peor de la condición humana. Cada vez que aparecía en los medios, el dolor de las víctimas revivía. A lo largo de los años, Garavito sufrió serios problemas de salud. Le diagnosticaron cáncer en los ojos y leucemia, enfermedades que fueron deteriorando su estado físico. Pasó sus últimos años debilitado en la cárcel de Valledupar, donde finalmente murió el 12 de octubre de 2023 a los 66 años de edad. Su fallecimiento cerró un capítulo doloroso de la historia criminal colombiana, aunque las cicatrices que dejó son imborrables. Para las familias de las víctimas, su muerte no significó justicia ni alivio, pues nada puede reparar la pérdida de cientos de niños que fueron arrebatados por su crueldad. El caso de Luis Alfredo Garavito trascendió más allá de Colombia. Fue estudiado en universidades, analizado por criminólogos y difundido en documentales internacionales como ejemplo de la monstruosidad humana. También puso sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de protección a la niñez, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Su historia se convirtió en una advertencia: el mal puede ocultarse detrás de la apariencia más común, y por eso la sociedad no debe bajar la guardia en la protección de los más vulnerables. Hoy, cuando se menciona su nombre, lo que viene a la mente es un cúmulo de horror y tristeza. Garavito no solo asesinó a más de 200 niños, también robó la tranquilidad de comunidades enteras y marcó para siempre la memoria colectiva del país.
Su vida es la demostración de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando se mezcla una infancia de violencia, una sociedad indiferente y una mente perturbada que nunca encontró contención. Aunque su historia ya terminó, las lecciones que deja deben seguir siendo recordadas, la importancia de proteger a la infancia, de exigir justicia y de no permitir que crímenes de tal magnitud vuelvan a repetirse. Luis Alfredo Garavito será recordado siempre como la bestia, el asesino en serie más temido de Colombia, un hombre que llevó el mal a su máxima expresión y que dejó una huella de horror imposible de borrar.